Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu. Entonces vamos aquí a ver dos ¿qué? Adanes. Entonces, si vemos que hay dos Adanes, quiere decir que los dos Adanes tienen que tener una misma naturaleza para poderse llamar Adán, primer Adán y segundo Adán. Pero antes de eso vamos a hacer unas preguntas que quiero que ojalá las escribas y te las hagas a ti mismo. La primera, ¿le ocurren accidentes a Dios? Hazte esa pregunta. Ahora, ¿qué es un accidente? Accidente es algo que sucede intempestivamente, algo que sucede así. Entonces, la respuesta es: a Dios no le pueden pasar accidentes, ¿verdad? Porque todo lo que Él hace ya está escrito. Entonces no puede tener un accidente. Vamos a ir al Salmo 139. Esto es para entrar en materia, para que podamos, porque esto es bien importante que nosotros nos hagamos esas preguntas. Esas preguntas se las debía de hacer todos los pastores, todos los hombres de Dios, todos los ministros debían de hacerse estas preguntas. Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, todo lo que hay está escrito. Todo está escrito. Aún si se te cae en este momento el bolígrafo al piso, ya está escrito. Todo. Hasta los cabellos de tu cabeza están contados. O sea, nada nos sucede porque Dios se accidentó, o porque Dios se le olvidó, o porque qué fue lo que le pasó a Dios. Entonces, sabemos que Dios es omnisciente, o sea que todo lo sabe. Todo fue hecho por Él y para Él, como dice en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Dios, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, o sea, todo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo está hecho por Él, para Él y por Él. O sea, no hay nada que se equivoque. Por eso cuando alguien me dijo un día, le preguntaron sobre la gracia, le dijeron: pero mire, ¿qué casa de Jesucristo está dando la gracia? Y esta persona se acercó a la otra persona y le dijo: ¿sabe una cosa? Es que cada pastor interpreta la Biblia como quiere. La Biblia no tiene interpretación. La Biblia está escrita, y lo que está escrito, escrito es. Pero si está en la ley, ahí sí, porque precisamente por eso es que hay tantas denominaciones. Hay denominaciones bautistas porque estos creen en esto, los apostólicos creen en el bautismo en el nombre de Jesús, los trinitarios creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los otros creen en el velo, los otros creen en esto, los otros creen en no sé qué. Cada uno cree. ¿Por qué? Porque no hay una unidad del Espíritu. Cuando nosotros leemos la palabra, tiene que haber una sola unidad, porque no puede haber dos cosas. Entonces, vamos a la segunda pregunta: ¿podrá alguien cambiar lo que Dios ha escrito y ha determinado? Números 23:19. Vamos a ir al antiguo pacto, que nos habla algo muy lindo. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, nadie puede cambiar lo que Dios ya dijo, lo que Dios ya escribió. Nadie lo puede cambiar. Tercero, otra pregunta:
¿Planificó Dios todo lo que pasó en el Edén o fue un accidente donde Él perdió el control de la creación? ¿Sabe por qué hago esta pregunta? Porque el concepto humano es que a Dios se le fueron las luces y que Adán pecó, y Dios estaba por allá todo asustado cuando pecó Adán y dijo: Adán, ¿por qué pecaste? O sea que a Dios se le fueron las luces. Dios no tenía control de Adán. Eso es lo que la gente cree, eso es lo que nos enseñaron. Dios no, todo está controlado por Él, todo está planificado por Él. Cada cosa que sucede, sea buena, sea mala, lo que sea, está hecho por Él. Porque si hay algo que sucede malo y la gente dice: ay, es que sucedió eso malo, entonces fue que a Dios se le salieron de las manos, lo sorprendió un accidente, a Dios lo sorprendió un asesino, a Dios lo sorprendió lo que sea. A Dios nada lo puede sorprender porque Él lo hizo todo, Él es todo y Él es soberano de todo, ¿ok? Entonces, eso, denle el aplauso fuerte al Señor. Entonces ahí, con esas tres preguntas, nosotros podemos comenzar a analizar nuestras vidas y comenzar a analizar en qué doctrina estás tú. Porque si tú estás en la doctrina de que todo fue por accidente, que tú tienes que hacer algo para ser salvo, que tú tienes que lograr esto, entonces a Dios se le salieron las cosas de la mano. Y Dios está esperando de ti que tú seas el que gobiernes, que lo gobiernes a Él, y no Él el que gobierna al hombre. ¿Se entiende? Él es Dios y Él gobierna, y Él es el Señor y seguirá siendo el Señor por sobre todas las cosas. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, ese concepto tienen que tenerlo muy claro los hijos de Dios. La soberanía de Dios. El mundo religioso le quitó la soberanía a Dios. Entonces todo es un accidente. Entonces, ven para acá, hermano, que Dios te va a salvar. A ver, ¿quieres aceptar a Dios como tu papá? Como tu Señor y Salvador. Sí, yo lo acepto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios está esperando. Vamos a ver, que pase, sí, a ver. Ojalá, y yo no sé a quién le estará orando Dios allá. Ay, Dios, será él mismo, no, Diosito mío, que ese hermano que está pasando ahí diga que sí me acepta. ¿Sí me entienden? Y eso no es así, porque Él es Dios. Él sabe quiénes son sus hijos y quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos. Él sabe quién en ese momento va a aceptar en su corazón o quién no lo va a aceptar, porque Él ya lo hizo, Él ya lo preparó, Él ya lo fabricó, Él ya lo hizo desde antemano. Por eso le digo, estas preguntas quitan toda esa religiosidad que ha habido. Esto les va ayudando. Vamos a repetir, hermano. Yo tomé algo esta semana porque yo me di cuenta de algo. Estamos hablando de la gracia, pero hay muchos que todavía parece que las primeras lecciones no las recibieron. Y vamos a comenzar nuevamente, aunque sea desde ABC, vamos a comenzar, vamos a dar. El Señor dijo que teníamos que repetir esto y lo vamos a repetir hasta que los que son hijos van a recibir completamente todo. ¿Ok? Ahora vamos a ir a hablar de Adán. ¿Quién fue el primer Adán? Vamos a hablar rápido de ese señor. Génesis 2:7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló aliento de vida. Entonces el primer Adán, Dios lo formó ¿de qué? Del polvo de la tierra. Ahora, ¿por qué y para qué hizo Dios al primer Adán? Eso es una pregunta. ¿Cuál es la razón? Si Dios tiene todos los ángeles, ¿para qué iba a ser un hombre? ¿Para que le diera problemas a Dios? ¿Para que se le saliera de las manos? Dios tenía un propósito en sí mismo: crear un hombre de carne y hueso, o sea, materia, para que gobernara el mundo material, porque el mundo espiritual no podía ser gobernado, el mundo material no podría ser gobernado por el mundo espiritual. ¿Sí me entiende? Y Dios quería que el mismo materia gobernara la materia.
Entonces, porque él ya había creado sus ángeles, sus querubines, todas las criaturas espirituales, para que gobernaran el mundo espiritual. Entonces él estaba, en el concepto de Dios siempre era crear al hombre, pero el hombre tenía que ser a la imagen y semejanza de él. Ezequiel 28:13, vamos a ir a esto en adelante, dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe. Ojo, mire cómo era la vestidura: crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Punto. Hasta ahí vamos a seguir. ¿De qué era la vestidura? ¿De cosas espirituales? De cosas materiales. Primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea que la vestidura de este hombre era una vestidura especial, atómica, una vestidura única. Se paseaba por las piedras de fuego, podía pasar paredes. O sea, yo me imagino cómo sería esa vestidura, ¿se entiende? Pero no es un vestido como este, es la manera como estaba hecho su cuerpo. ¿A quién se le hace parecer a ustedes ese cuerpo? A la transfiguración. ¿Se acuerdan de la transfiguración? Que dicen que el Señor, que su vestidura era blanca como ningún vestido de blanqueador ha existido, que era radiante, era algo especial. Esa era la manera como el Señor nos estaba enseñando lo que iba a hacer esa vestidura para nosotros. Por eso dice que nos transformará y que tendremos un cuerpo solamente hecho de manos de Dios. Pero ese es para otro tema. Dice: en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. O sea, era perfecto, querubín por protector, era el espíritu que estaba en él, era un querubín, un ángel protector en el primer Adán, y era perfecto en todos sus caminos, hasta que cometió el error. Pero no fue porque Dios se le salió de las manos, pecó Adán, no, era que Dios ya tenía un plan específico con Adán. ¿Para qué era por qué Dios tenía ese plan? Nos damos cuenta que el espíritu de Adán estaba cubierto por un vestido o un cuerpo que era especial. Ok, vamos a Génesis 1:27. Dice, gracias hermano: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Y creó Dios ¿a quién? Al hombre. ¿A quién? ¿A cómo? A su imagen y semejanza. Pero lo creó a su imagen y semejanza, pero no era igual a Dios. ¿Sí entienden? Estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero Dios no quería que ese hombre fuera solamente hecho imagen y semejanza de él, sino que fuera como él. ¿Sí entienden? Que el hombre fuera como ¿quién? ¿Y dónde está eso? Gracias hermana. Qué sabiduría, gloria a Dios. Dice Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, Dios estaba planeando todo perfecto para que sucediera lo que va a suceder. Entonces este versículo nos va a aclarar todo.
Isaías 54:16. Voy un poquito rápido, ¿verdad? Pero es que yo quisiera darles toda la Biblia por todos esos 20 años que perdimos. Pero no. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. O sea, Dios hizo lo bueno y lo malo. Dios hizo al destruidor, ¿para qué? Para destruir. O sea, Él tiene ángeles. No es que el diablo viene a destruir, no, que es que el diablo, el caos, no. Dios tiene ángeles destructores y ángeles constructores. Dios tiene ángeles para todo, ángeles para sabiduría, ángeles para una cosa, ángeles para todo. Por eso Él tenía dos angelitos muy lindos que llegaron a Sodoma y a Gomorra y dijeron: venimos a destruir a Sodoma y a Gomorra. Ok, todo lo ha hecho Dios con un propósito, porque Él es soberano. Miremos otros versículos que nos van a ayudar a aclarar el propósito de Dios con Adán. Génesis 3:22. Resulta que Dios quería que el hombre fuera como Él, ¿verdad? Dios quería que el hombre fuera como Él. Entonces Dios tenía ya su plan. No fue que se le dio un chispazo allá al Señor en ese momento y dijo: Adán se me salió de las manos, pues ahora yo voy a hacer esto. No, todo estaba perfecto. Mire cómo dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno. ¿Cuándo fue como uno de nosotros? Cuando comió del árbol del bien y del mal. Entonces el plan de Dios estaba perfecto. Ahora yo quiero que el hombre no sea solamente a mi imagen y semejanza, sino que ahora sea igual a mí, igual a nosotros, en su deidad, en su poder, en su majestad. Pero el hombre no podía ser igual a Dios todopoderoso, porque Dios tenía un plan: que fuera igual al hombre, que fuera igual a Dios, pero con una característica diferente. Sigamos. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Por qué? Porque imagínense al hombre igual a Dios y viviendo para siempre. Entonces se le salía del plan a Dios. Y como a Dios nada se le sale del plan, todo lo tenía perfectamente calculado. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. O sea, en ese momento le quitó el cuerpecito ese poderoso que tenía y lo sacó del Edén, y fue donde le dijo: de ahora en adelante polvo, comerás del fruto de la tierra, y le dio todos los atributos carnales, pero lo dejó con el conocimiento del bien y del mal. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál era el árbol de la vida? Era Jesucristo, era el mismo. Entonces él dijo que no tomen de esto, pero Él, en su plan maravilloso, Dios, en ese plan tan perfecto, sabía que un día el hombre lo iba a perfeccionar. Y pasaron 6,000 años, o 8,000, o 10,000, o 100,000, o 1,000,000 o millones de años, lo que hubiera sido, no sé cuántos, porque en la Biblia nos habla de un tiempo pequeño, pero el tiempo de Dios es eterno. Alguno de los profetas dijo: para el Señor un día es como 1,000 años. Podríamos decir, un segundo es como millones de años, porque Dios es Dios. Entonces Él iba a sacar algo muy poderoso que dijo el Señor Jesús. Él vino y dijo que me acuerdo, sobre la cizaña y sobre el trigo, pero ya voy a explicar eso. Entonces Dios había predestinado dos simientes, una buena y una mala. Eso lo predestinó el Señor. No fue que Caín se le fue de las manos y ahí comenzó el mal.
No, Dios todo lo tenía, Dios tenía esos dos. Entonces, él sabía que iban a hacer vasos de honra y vasos de ¿qué? De deshonra. Entonces, después que Dios echó del Edén al hombre, con el conocimiento del bien y del mal, él comenzó a multiplicarse. ¿Qué pasó con la descendencia de Adán? Y ahí nos hacemos una pregunta. Vamos a ir a Génesis 4, 1, 2. ¿Cómo comenzó? Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de ¿qué? O sea, tuvo ¿qué? 2 hijos. Ahí no dice que tuvo una hija. ¿Sí ven? Entonces, entre el último versículo del capítulo 3 y el capítulo 4, el primer versículo del capítulo 4, tuvo que pasar algunos años. ¿Sí me entienden? Unos 130 años creo que fue. Algo así pasó. Entonces después dice, la Biblia no especifica, pero se supone, porque él dice que tuvo a Set de 138 años. Entonces la Biblia dice que Caín mató ¿a quién? A Abel. Y Dios le puso una señal a Caín para que nadie lo matara. ¿Por qué le puso señal? ¿Para qué? Porque, ay, pobrecito, no, pues porque él necesitaba que la descendencia del mal continuara, los vasos de deshonra continuaran. Entonces, si uno ve un vaso de deshonra y habían muchos de honra, entonces todo el mundo iba a matar a Caín y se acababa la descendencia. Entonces Dios sabía y puso eso, por eso puso una señal en él. ¿No te has dado cuenta que tú nunca difícilmente puedes matar a un malo? Los malos hacen lo que quieren. Y hacen lo que quieren y están viviendo en el mundo, ¿o no? Gobiernan a Estados Unidos, gobiernan a México, gobiernan los países. ¿Quién puede contra ellos? Hay mucha descendencia cainista en el mundo y no puedes hacer nada. Aún hasta tu esposo, tu esposa, que no son hijos de Dios y dominan y gobiernan y tienen el dinero y tienen el poder y no les puede hacer nada. ¿Por qué? Porque tienen la señal. Pero son Caínes. Ok, entonces vamos a seguir acá. Vamos a ir a Génesis 4:15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad de su hijo Enoc. Pregunta: ¿de dónde salió la mujer de Caín? ¿O no? Tuvo 2 hijos, no dice más la Biblia, por eso es que hay que entender la Biblia. Tuvo 2 hijos. Después tiene el tercer hijo y salió y se encontró una mujercita allá y se casó con ella. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor le dijo a Adán: multiplicaos, fructificad y multiplicaos. Hasta ahí el plan de Dios hasta ahí estaba el plan de Dios, la multiplicación. Pero Dios tenía que sacar la simiente buena y la simiente mala. Entonces, para sacar la simiente buena y la simiente mala, después de un tiempo, es cuando viene y sucede lo que pasó con Caín y Abel. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Una hermana se casa, tiene 4 hijos. Sus hijos todos ya tienen 25 años, unos médicos, otros abogados, otros lo que sea. Y de pronto no fue un accidente, sino que resultó gordita, como Sara. Y viene la alegría, la felicidad de ese último hijo, ¿verdad? Entonces, cuando va a contar sus anécdotas, va a contar la anécdota de su último hijo.
Y no cuenta la anécdota de sus primeros hijos, porque de pronto su último hijo fue el que la ayudó, la apoyó en su ancianidad, la fortaleció, y va a contar lo de su último hijo, pero no lo de sus primeros hijos. Entonces así pasa la Biblia. La Biblia cuenta algo que fue específico de Dios, lo otro no. Solamente dice que Caín fue y encontró mujer. O sea que habían pasado muchos años después. O sea que Caín no fue el primer hijo de Adán, ni Abel fue el segundo. Ok, vamos a Génesis 5:1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra lo creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Ojo, ¿llamó el nombre de quiénes? Él no le puso Eva, Eva se le puso después Adán. No le gustó mucho su nombre, porque el Señor le puso el mismo nombre, Adán. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Seguimos acá, ok. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, lo llamó Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años. Entonces, desde que Adán salió del Edén, no salió siendo niño, ya era un hombre. Ok, y fueron todos los días de Adán 930 años y murió, y vivió Set 105 años y engendró a Enós, y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. O sea, el Señor permitió esa época, ¿para qué? Para la multiplicación de la especie. Entonces, el primer Adán pecó, cometió error, falló en el Edén. ¿Qué trajo el primer Adán? ¿Qué herencia nos dejó el primer Adán? Nos trajo dolor, ¿se acuerda? Y a la mujer, de ahora en adelante, los hijos los tendrás, ¿cómo? Con dolor. Claro que ahorita ya están cambiando un poquito la historia, ¿verdad? Les ponen inyección, pero no a todas. Sufrimiento, o sea, todo lo malo que viene al hombre. Romanos 5:12 nos aclara el apóstol esto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Y por el pecado la muerte. O sea, Dios tenía planeado que el hombre muriera, que no fuera como él. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No fue que todos los hombres hicieron el mismo pecado de Adán, no, pero heredó la herencia. Esa es la herencia que traemos todos nosotros en nuestro cuerpecito. Herencia diabólica, satánica, mala, inmunda. ¿No han visto un niño? Si no le dan el biberón, chilla, llora, grita, patalea, y le dan el biberón y se calma. Ahí ya vemos la primera. O el niño, cuando ya tiene cierta edad, agarra a la mamá y le pega. Y de pronto y saca, y si la mamá no lo educa, pues el niño ¿por qué? Porque tiene una naturaleza pecaminosa. Traemos esa naturaleza. Entonces, la muerte espiritual y carnal pasó a todos los hombres. Así que Dios permitió que Adán pecara para que conociéramos el bien y el mal, porque tú conoces el bien también. No todo lo que tú haces es malo, no todo lo que yo hago es malo. Hacemos el bien. ¿Por qué? Porque tenemos el bien y el mal en nosotros. Lamentaciones,
en el capítulo 3, versículo 37, nos da un versículo muy lindo sobre esto, para que podamos entender que Dios es soberano. Para los que no, los que tenían el concepto de que el diablo es malo y que Dios es bueno, entonces creían que hay dos creadores, uno que creó el bien y el otro creó el mal, o sea, dos dioses. Dios aquí nos dice, para que se quiten ese pensamiento de la cabeza: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Pregunta, ¿quién? ¿Quién podrá decir algo y decir no, el Señor no lo mandó? ¿Cómo qué? Piénselo. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Ah? Tremendo versículo, ¿verdad? No sale lo bueno, lo malo y lo bueno para aquellos religiosos allá que no, es que el diablo todavía me está acosando, es que mire, es que si no yo tengo que hacer. ¿Acaso no es del Señor todo? No más con ese versículo váyanse a sus casas y lo estudian bien y después vienen y me cuentan que aprendieron. Tremendo, ¿verdad? Vamos a Romanos 5:18, dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Quién fue ese uno? El primer Adán. De la misma manera, ojo, de la misma manera, o sea que hubo una manera. Esa parte es bien importante, el español. Aprender el español aquí es bien importante, porque quiere decir, así como yo me tomé esta agua, de la misma manera me tomo el café. No, este ejemplo lo estoy haciendo por esto. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Y quién fue ese uno? El segundo Adán, Jesús. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, no todos, los muchos. O sea, no todos. Cuando Adán desobedeció, no trajo la condenación a todos los hombres, sino a los muchos. ¿Se acuerdan de esa prédica? ¿Por qué no la trajo a todos? Porque ya venían una parte que iban a ser condenados, eso ya no tenían ninguna salvación. Entonces, ¿para qué iba a condenarlos más? Ya venían muertos. Dice el apóstol Judas dice 2 veces muertos. 2 veces muertos, o sea, al principio y al final. Pero los hijos de Dios que veníamos salvos, en ese momento fuimos constituidos pecadores por causa de Adán. Nosotros, tú, en esa época, si hubieran nacido en esa época. Pero bueno, sigamos. Así también, entonces también vuelve a decir así, de la misma manera, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, no todos, sino los muchos. ¿Quiénes son los muchos? Los hijos de Dios, los que somos hijos, los que fuimos engendrados desde antes de la fundación del mundo, los que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha delante de Dios. Ahora, ¿quién fue el segundo Adán? O espíritu vivificante. Ahora sí vamos a predicar. Ya tenemos
el primer Adán. Esto es largo, hermanos. Entonces, el segundo Adán fue Jesús. Primera de Corintios 15:22. Oye, he corrido bastante. Gracias, Señor. Porque así como por Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí nos habla de todos. ¿Cuáles son esos todos? Los muchos, los todos muchos. Porque antes nos dice que por los, miren, vuelvo a mirar, vamos a ir al versículo para que podamos aclarar esto, porque ahí es donde la confusión de las religiones. En Romanos 5:18 nos dice, 19 dice, porque así como por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y aquí nos habla en Corintios, porque así como por Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuáles son esos todos? Esos muchos, todos los muchos, o sea, ninguno se va a quedar excluido. Es ahí donde nos está explicando el apóstol. Todos los hijos de Dios somos salvos. Todos los hijos de Dios somos bendecidos con toda bendición. Todos, ninguno se va a excluir. Que el hermano se perdió, no se perdió. Ninguno se perderá, el Señor Jesús lo dijo. El domingo voy a hablar sobre esto. El Señor Jesús dijo muy claramente: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie, ni una sola, me la puede arrebatar. Si uno se le perdió una y fue y la buscó, entonces va a dejar que alguno se pierda. Ninguno. Tú nunca te vas a perder, hermano. Si tú eres hijo de Dios, tú no te vas a perder. Que vas a tener tus pavos ahí, como el papá educa a sus hijos, sí, para que aprendas obediencia. Ok, entonces tenía que venir el segundo Adán, el cual tenía que ser figura del primero. O sea, el segundo Adán, Cristo, tenía que ser la misma figura del primer Adán para destruir al que tenía el imperio de la muerte. O sea, nadie podía destruir al primer Adán. La genealogía del primer Adán no la podía destruir. El único que lo podía hacer era el segundo Adán, porque el primer Adán había sido perfecto, pecó y quedó imperfecto. Entonces, para venir a destruir a ese imperfecto, tenía que venir uno que fuera perfecto. ¿Sí entienden? Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ojo, el cual es figura del que había de venir. ¿Y cuál fue el que vino? O sea que Jesús era figura. Primera de Corintios 15:45, que ya lo leímos, pero lo volvemos a leer. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, y el postrer Adán espíritu. O sea, el primero fue alma, no la hermana Alma, no, alma viviente. Y el segundo, Cristo Jesús, ¿es qué? Espíritu vivificante. ¿Quién mora en ti? El Espíritu Santo. O sea, Jesús, Jesucristo, el resucitado, no el de Nazaret, el resucitado. O sea que el segundo Adán vino con los mismos atributos, pero no pecó. ¿Por qué? ¿Por qué no pecó?
Porque si él peca no podía vencer al primer Adán. Era imposible. Tenía que venir para vencer al otro Adán, pero con perfección. Gálatas 4:4 nos dice lo que Jesús vino. ¿Por qué vino? Con los mismos atributos de el primer Adán. Dice, así también está escrito. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que había un tiempo que se tenía que cumplir, porque todo está hecho y escrito por Dios, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. Venía un tiempo que se tenía que cumplir. Y esto ponle cuidado a tu vida también. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, conociste a Julana de tal y te casaste. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, terminaste tu graduación. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, hiciste esto, hiciste lo otro. Entonces, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Por qué? Porque allá en el Edén éramos hijos, pero perdimos la connotación de hijos. Entonces teníamos que volver otra vez a recibir esa adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Entonces, ¿quién vive en ti? El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, aquí vienen muchas preguntas, muchas preguntas, pero voy a decirles una nomás. Ven, 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 Espíritu Divino. ¿Está correcto? ¿Cómo le voy a decir yo ven, ven al que está dentro de mí? Si aquí dice que ya mora en mí, está en mí, yo no tengo que llamarlo, ahora tengo es que hablar con él. Pues sí creo, ¿no? Sí creo que la Biblia tiene razón. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, cuando tú dices Abba, Padre, estás en la misma línea del Espíritu Santo. Y estoy diciendo, papito lindo, Padre mío, Abba, Padre, papacito. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin, o sea que él trajo el mismo cuerpecito de Adán, con las mismas debilidades que lo tenemos nosotros. El mismo cuerpo heredó Jesús, pero él venía con un propósito: no pecar, o sea, perfecto. Primera de Corintios 15:21. Lo que pasó con este Jesús, donde estaba el Espíritu eterno de Dios. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán. ¿Sí, hermano, esos versículos cómo nos prueban todo lo de Adán? Primera de Corintios 15:45. Lo vuelvo a leer porque es bien importante ese versículo, ya lo he repetido 3 veces con esta.
Así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu. ¿Sí ve? El primer Adán, ¿cuál era? Adán. ¿Y el segundo Adán cuál era? Jesús. Pero traía la misma connotación. Ok. Entonces, el propósito de Dios era enviar a este segundo Adán, ¿para qué? Para que nos redimiera. Para que nos redimiera, para que nosotros viniéramos ¿a qué? A comenzar ¿a qué? A reinar en vida. ¿Por qué? Porque estábamos totalmente desubicados, descontrolados, desorientados. Entonces el Señor, Dios tenía que mandar al segundo Adán para que el segundo Adán nos educara a nosotros, para que nosotros podamos reinar en vida. Entonces ahí es donde está el problema. La gente no reina en vida porque no creen lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El Señor hizo 1000 cosas en la cruz del Calvario que nos las entregó, la heredamos, es propiedad nuestra, no la tienes que ir a rogar ni a suplicar, son tuyas por obligación, son tuyas por herencia, te pertenecen a ti, no son que tú tienes que ir a suplicar, Señor, deme la sanidad. No, es declararte sano porque tú me hiciste sano en la cruz del Calvario. Me declaro bendecido porque tú me bendijiste en la cruz del Calvario. O sea, la herencia es una obligación. Tú no vas donde una persona le dice, mira, yo te ruego y te suplico que me des la herencia de mi papá, dámela por favor. No. Simplemente vas donde el juez y le dice, juez, aquí hay una herencia, hay un testamento que dice que es para mí porque yo soy hijo de Julano de tal, punto. Por herencia te pertenece y tú eres un heredero. Ahí es otro tema después que vamos a ver, lo que es la herencia. Ok, vamos a ver algunos aspectos de este segundo Adán. Entonces, vamos a ir a Romanos 5:15, perdón. Este segundo Adán nos rescató ¿de qué? Del pecado y de la muerte. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. O sea, la gracia y el don de Dios no es para todo el mundo, sino para ¿quiénes? Para los muchos. ¿Y cuáles son esos muchos? Tú, yo, somos los hijos. Dice, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, por un pecado de un hombre entró la condenación total al hombre. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entre más pecador fuiste, más gracia, estoy hablando de los hijos, más gracia recibes. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos ¿qué? Justos. Entonces Cristo tenía que venir ¿a qué? A destruir al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era el que tenía el imperio de la muerte? Adán, ¿sí o no? Porque Adán nos trajo ¿qué? Muerte por causa del uno. Entonces Hebreos 2:14, ¿qué dice? Si lo puede poner, hermano, Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién es él? Jesucristo. Dios participó de la misma carne para destruir por la muerte al que tenía
el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Adán. Es a saber, ¿aclararon sus mentes? O sea que ese diablo que mantiene contigo todos los días ya fue destruido en la cruz del Calvario. Y es la gloria de Dios. Cuando te miras al espejo y ves al diablo, no te preocupes, ya fue destruido en la cruz del Calvario. No te condenes a ti mismo, porque eso es lo primero. Cuando eres travieso y cometes un error, te miras al espejo y comienzas a mirarte como que no quisieras, como que ay, yo no me quiero mirar al espejo porque anoche cometí un error. No te condenes a ti mismo, solamente declara lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, y el mismo Señor, el poder del Espíritu Santo, te va a alejar de todos esos vicios. Cuando tú declaras el poder de Dios y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, es algo automático que va a suceder dentro de ti. Y es que el Señor dice, se ha cumplido mi propósito en Él, porque el Señor dice, cumplirá su propósito en mí. Entonces, cuando el Señor ya ve que el propósito de Él se ha cumplido en ti, de que tú le creas a Él de verdad lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ese vicio de drogas, ese vicio de alcohol, ese vicio de prostitución, ese vicio de chisme, lo que sea, se te va a quitar de ti, porque el Espíritu Santo que mora en ti te va a decir, eres libre. Por eso podemos decir, somos libres en Cristo Jesús. Vamos a ir a otros versículos y ya. Primera de Corintios 15:45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ya lo hemos leído, pero vamos a continuar con el 46. Mas lo espiritual no es primero, sino ¿lo qué? Dígale a tu vecino, animal. Si ves, duro, ¿no? Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, o sea, animal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el animal? Perdón, ¿cuál es el terrenal? También los terrenales, también los animales. ¿Y cuál es el celestial? También los. Pregunta, aquí antes de seguir, ¿tú eres animal o celestial? Versículo 49, y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿la qué? La imagen, o sea, no la realidad. ¿Una imagen es algo real? No. Aquí te quiero dar algo muy hermoso para ti, hermano. Cuando tú te mires al espejo, no te declares demonio, ni diablo, ni malo, ni porquería, nada. ¿Por qué? Porque es una imagen, no es real. Mire cómo dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Alabanza puede pasar. ¿Sabes lo que hizo el Señor Jesucristo por ti en la cruz del Calvario? Cuando tú miras eso, alabanza, pueden pasar. Cuando tú miras eso, tú te das cuenta de que lo que hizo Dios por ti, lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, es perfecto. Así que tú eres un espíritu vivificante. Ya no eres animal. Por eso cuando alguien te diga, uy, animal, díganle, te reprendo.
porque tú no eres animal. Cuando alguien te diga bruto, dígale bruto a los animales, y yo no soy animal, yo soy un hijo de Dios. Cuando alguien te diga ignorante, dígale yo no soy ignorante, yo tengo la sabiduría de Dios. Cuando alguien te diga pobre, diga no, yo fui enriquecido con toda riqueza espiritual. Cuando te digan maldito, diga no, yo soy bendecido con toda bendición espiritual. Nosotros tenemos que entender ese concepto en nuestras mentes, en nuestro corazón, para que el propósito de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. Si Dios no ha cumplido el propósito en ti, es porque tú tienes esto aquí dura cerviz. ¿Sabe cuál es la cerviz, no? No, la testa no, la cerviz. La dura cerviz. Esta parte aquí donde está lo que maneja el cuello, la cabeza, es la cerviz. Aquí está la cerviz, esta parte de acá. Entonces cuando es duro, es de dura cerviz, no puede ni mirar. ¿Sí me entiende? Porque es duro. Y son las personas que no pueden nunca recibir la palabra del Señor. Ok, vamos a leer el último versículo y vamos a adorar y alabar a nuestro Dios. Fui muy rápido, pero traté de dar lo que más pude hoy. Vamos a 2 de Corintios 3:18. Y qué bueno que esa alabanza que ustedes estaban tocando hoy va a salir para ahora. Qué bueno, mira cómo es el Señor. Ahorita ya cuando leamos el versículo se van a dar cuenta. 2 de Corintios 3:18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto nosotros mirando a cara descubierta, o sea, cuando tú te miras al espejo, dice, como en un espejo, la gloria. ¿Qué es lo que vas a ver? La gloria del Señor. Cuando tú te miras al espejo, no te mires como cualquier cosa, sino que tú tienes que mirar, porque dice que es como un espejo, o sea, borroso, pero es la imagen de Dios. Tú estás hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces cuando tú te mires al espejo, dice que mirarás la gloria del Señor. Y cuando tú haces eso, dice, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando tú te declaras bendecido, cuando tú te declaras próspero, cuando tú te miras a ese espejo y dices, yo soy sabio, yo soy próspero, yo soy bendecido, yo traigo la imagen de Dios, el Espíritu Santo de Dios comienza a transformarte, a cambiarte, y comienzas a vivir una vida de victoria. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús.